Ya está. Perfecto, muy bien. Pues buenas tardes a todas y a todos, buenos días, dependiendo de dónde os encontréis. Mi nombre es Tomás Sánchez Criado y soy uno de los coorganizadores, junto a Adolfo Estalella, de este seminario La Invención Etnográfica, que hoy llegamos a nuestra sexta sesión. Y hoy es una sesión que me hace particular ilusión por las personas que están convocadas, tanto para la presentación como para el acompañamiento. En esta sesión que lleva por título cómo abordar la etnografía, quizá vamos a profundizar en alguna serie de los pequeños giros que hemos estado mostrando vinculados a los capítulos del libro An Ethnographic Inventory, y en este caso donde la cuestión manual o la cuestión de las prácticas manuales o la manualidad o la etnografía como trabajo manual cobrarán una expresión particularmente viva e interesante, ¿no? No una manualidad desgajada de lo intelectual o de lo epistémico, una manualidad que es un modo afectivo de relacionarse con el mundo, otros modos de entrar en relación con las personas y los seres humanos y no humanos. Y para esta sesión tenemos el inmenso orgullo de tener con nosotras a Tania Pérez Bustos, investigadora y profesora en la Universidad Nacional de Colombia, en la Escuela de Estudios de Género. Tania es una persona extremadamente fascinante que navega en muchos territorios transdisciplinares que le han acercado tanto a los estudios sociales de ciencia y tecnología como a formas de conocimientos no expertos y formas de conocimiento popular, así como se ha fascinado últimamente, y esta es una de las cosas de las que más creo que nos hablará hoy, con los haceres textiles artesanales como formas particulares de tecnologías de conocimiento y de cuidado. Es fundadora o cofundadora, perdón, de Artesanal Tecnología, de la que podréis buscar más adelante más detalles. Quizá los podemos colgar después en el chat. Y bueno, desde el año 2014 su trabajo de investigación se ha centrado en torno al análisis de prácticas y haceres textiles artesanales, como decía antes, como tecnologías de conocimiento y de cuidado, donde acompaña diferentes proyectos transdisciplinares en el diálogo en el hacer textil, el arte, la ciencia y la tecnología. El capítulo del libro, del que Tania a lo mejor nos va a contar alguno de los intersticios, pero creo que va a expandir, llevar más allá el argumento de lo ahí presentado, ese hacer textil o ese trabajo en este caso con el bordado, que es de lo que trata de forma más monográfica, en concreto el capítulo, a pesar de que ya ha trabajado con otras formas textiles, ese hacer textil o ese hacer manual permite entrar en relación con personas de otras maneras distintas, ¿no? La etnografía se convierte en un territorio materialmente hilado junto con otras personas, donde aparece la posibilidad de compartir cosas que quizá no existirían las posibilidades de compartir en otras condiciones. Tania ha trabajado en ocasiones en contextos de violencia política, a pesar de que no solo esta dimensión afectiva sea relevante en este tipo de circunstancias, pero en entornos o situaciones de personas que han vivido violencia política, ese hacer textil abre a otras dimensiones de la experiencia, distintas a, por ejemplo, las que puede haber en una entrevista frontal. Y bueno, estamos muy agradecidos de que Tania haya aceptado presentar en este ciclo de seminarios. Pero también la alegría es doble porque tenemos como acompañantes a Sebastián Carenzo y Ana Mazzino, ambos investigadores en un grupo de investigación también extremadamente interesante, el Laboratorio Abierto de Innovación y Economía Circular, en el Instituto de Estudios sobre la Ciencia y la Tecnología de la Universidad Nacional de Quilmes. Tanto Ana como Sebastián, en diferentes capacidades y en diferentes condiciones, vienen trabajando de muy diferentes maneras en procesos de articulación de tecnologías de conocimiento y procesos de elaboración, transmisión, aprendizaje en nuevos oficios populares. Han llevado a cabo un trabajo bastante interesante, ambos de diferentes maneras, con diferentes comunidades de recicladores de base, como a veces les denominan, o en el caso de Ana, o en el caso de Sebastián, que le interesa trabajar
en torno a polímeros, plásticos o celulósicos que actualmente no son demandados por la industria local del reciclaje y que por ende vuelven a descartarse. Diferentes políticas materiales de la basura, donde la sensibilidad y la sensorialidad y la materialidad en los actos de recolección se convierten en formas particulares de producción de conocimiento, de generación de relaciones, y que por lo tanto creíamos que eran dos de las personas más interesadas para dar a esta sesión, bueno, para que tuviera un componente generativo y que expandiera de muchas maneras lo que Tania presentará. Como sabéis, en nuestras sesiones del seminario acostumbramos a tener aproximadamente entre media hora y 40 minutos para que la persona que presenta se explaye y cuente su relato de la manera que le sea más cómoda. Tania, te daré un aviso aproximadamente cuando lleguemos a los 35 minutos para no extendernos demasiado. Y después, tanto Ana como Sebastián o Ana, en el orden que prefiráis, tendréis 15 minutos para poder acompañar, expandir y aumentar, digamos, las conexiones con respecto al texto y a la presentación de Tania, de tal modo que, bueno, podamos motivar una conversación más rica más adelante. Sin más dilación, muchas gracias de nuevo a todas las personas participantes. Gracias a Tania, gracias a Ana, gracias a Sebastián por estar aquí con todas nosotras. Y nada, Tania, cuando quieras, todo tuyo. Muchas gracias, Tomás, por esta invitación, Adolfo, también, y por la generosidad de tus palabras. Hay mucho trabajo detrás de esto y quiero reconocer también el esfuerzo que han hecho Tomás y Adolfo por reunirnos, a quienes estamos aquí hoy y a quienes estuvimos en su momento también por tras del libro que ya está listo. Pues ayer nos mandaron una versión digital, entonces qué lindo. Mucho trabajo, entonces pues agradecer como ese esfuerzo por abrir puentes. Yo conocí a Tomás a través de una colega de Tomás que se llama Blanca Cayén, que me lo presentó indirectamente cuando yo en el año, ¿qué fue eso? 2018, estuve en Berlín en una estancia de investigación. Y recuerdo que Tomás, que es una persona con mucha energía y tiene mucho movimiento, él sacó tiempo en su agenda y fue a escucharme a una presentación que di en el Instituto de Estudios Latinoamericanos en la Universidad Libre de Berlín. Y recuerdo que salimos y conversamos. Luego nos tomamos un café en alguna parte con Ignacio, creo, pero luego salimos y conversamos y Tomás me dijo, eso que presentaste parece un libro, me dijo. Y eso fue la anticipación de un libro. Y para mí es importante decirlo y por eso quería conversar por acá, porque este libro nace de alguna manera también en parte a esa conversación que tuvimos en ese momento, muy fugaz en el metro de Berlín. Ya yo me tenía que ir, él se tenía que ir, pero me dijo, eso parece un libro. Y yo, bueno, sí, en eso estoy pensando. Y bueno, aquí estamos, año 2023. Y quiero comenzar como leyendo un pedacito del libro, porque sirve como de antesala para algo de lo que voy a presentar, digamos, de lo que está en el otro libro. El libro se llama Gestos Textiles, una aproximación, un acercamiento material a las etnografías, los cuerpos y los tiempos, y este es el inicio de un capítulo que se llama Repetir para aprender. Es un fragmento nomás. No es que me esté intentando, uno tiene que hacerse promoción mucho, pero más que eso es porque realmente creo que tiene relación con esto. Dice, en 2014, cuando inicié mi trabajo etnográfico con bordadoras cartagüeñas, Cartago es una ciudad en el suroccidente de Colombia, en ese momento me enfrenté por primera vez a la necesidad epistémica de aprender a bordar. Se trataba principalmente de un asunto empírico. En un principio, yo les hacía preguntas a las bordadoras y las observaba, pero eso se me aparecía insuficiente. Ellas no decían mayor cosa sobre su labor, al menos no verbalmente. Por más que yo preguntara y preguntara, siempre me contestaban con una que otra palabra articulada y muchos gestos y movimientos de sus manos agarrando hilos enhebrados en agujas
e insertándose en la tela sobre el tambor. Si yo me dedicaba a escuchar, decían cosas interesantes. Comillas. Si se lo explico racionalmente, no me sale. Me toca hacerlo a lo gato para que usted me entienda. Cierre comillas. Mercedes, maestra bordadora, 65 años. Pero incluso en esas palabras la indicación era clara. Ese tipo de escucha que se entiende solo desde lo verbal no era suficiente. Si en sus decires había toda una reflexión sobre cómo el conocimiento encarnado en el hacer no podía entenderse o describirse como racional, y yo podría haberme quedado escuchando eso y descifrando las singularidades de ese saber otro que no pasaba por la palabra. Sin embargo, encontraba que ese simple ejercicio de observación y escucha tenía en sí algo contradictorio. ¿Cómo podría comprender de forma distinta lo que hacían sin depender solo de la palabra? ¿Podría yo encarnar el conocimiento que estaba intentando dimensionar? ¿Qué implicaba esto? ¿Qué significaba eso de hacer las cosas a lo gato? ¿Cómo entender ese significado desde el hacer mismo y qué le decía ello a mi hacer etnografía, a la forma que desde allí entendía el hacer conocimiento en un sentido más general? Había llegado a Cartago preguntándome cómo el cuidado estaba presente en el bordado como conocimiento y de repente el hacer del bordado me estaba interpelando sobre las limitaciones de mis marcos comprensivos en relación con el conocimiento de forma general. Esa labor cuestionaba mis prácticas etnográficas corporales, cuestionaba su hacer. Las bordadoras cartagüeñas me enseñaban su trabajo como respuesta a mis preguntas. Venga, le muestro, me decían. Pero mis ojos no llegaban a percibir la sutileza y potencia de los pequeños movimientos que ellas realizaban con el hilo y la aguja. Por un lado, al quererme mostrar, ellas me estaban invitando a entender de otros modos su trabajo, a hacerlo como ellas, con el cuerpo en movimiento y juntanza con los materiales textiles, y esa era una invitación explícita, pero por otro, en verdad que no era posible dimensionar ese saber sin encarnarlo. Los movimientos se percibían pequeños, rápidos, repetitivos. El hilo se insertaba, volvía a salir una y otra vez, pero había cosas que hacían que yo sencillamente no lograba observar y sobre las que ellas tampoco lograban decir mucho. La invitación no era pues un mero gesto de cortesía, era una exigencia epistémica recurrente. Si nos quiere entender, aprenda a bordar. Bien, cuando en su momento Tomás y Adolfo me hacen la invitación, pues yo pienso sin duda en ese primer, digamos, esa escena que les comparto allí, la necesidad de aprender a abordar, que se convierte en una fascinación luego al dimensionar todas las cosas que los textiles tienen para enseñarnos. Entonces, cuando nos hacen la invitación, y el título ahora que lo veo hasta ahora, excúsenme, yo no diría que es bordar la etnografía, diría bordar una etnografía, muy concretamente. Entonces, una etnografía, que en ese caso fue una etnografía que hice en Cartago Valle, en Colombia, en donde unas mujeres bordadoras practican un tipo muy concreto de bordado, que es un bordado que se hace también en España y se hace, o se hacía, no sé si todavía se hacía en Europa y se hace en América Latina, en México, en Brasil y en Colombia. Y es una técnica de bordado en donde las bordadoras lo que hacen es que toman la tela, una tela que tiene trama y urdimbre, y esa tela la deshilan, es decir, la destruyen. Una tela que está hecha para, como con o sea, los hilos han creado una superficie de cierta naturaleza, es destruida parcialmente y de forma cuidadosa, retirando hebras, hilos de la trama y de la urdimbre de la tela para ampliar la grilla original de la tela. Y en esa ampliación, lo que van a hacer las bordadoras luego es hacer un ejercicio de bordar sobre esa nueva rejilla más amplia para dos cosas, digamos, una cosa que son cosas indistinguibles, son consubstanciales, coextensivas, es imposible entenderlas de forma separada. Hacen dos cosas, pero pues analíticamente las tengo que decir. Una cosa que hacen es que al bordar esas grillas lo que están haciendo es embelleciendo la tela.
Entonces crean unas imágenes que son como unas imágenes teselares que se reproducen en esa rejilla. Entonces, una tela que era sencilla, de repente tiene un diseño muy especial, porque además lo hacen con telas del mismo color. Usualmente en México lo hacen con otros colores, pero digamos, usualmente el mismo color de la materia. Entonces, parece que fuese parte de la materia. Digamos, es parte de la materia, que fuese parte de la superficie, perdón. Que fuese parte de la misma superficie, no que fuese algo adicional, agregado, que es lo que el bordado en general hace. O sea, el bordado, como se puede ver acá, el bordado es una cosa que se hace sobre la superficie. En este caso parece que fuese parte de la superficie. Entonces, una de las cosas que hacen es esa, pero la otra cosa que están haciendo es que están remendando la tela. O sea, están permitiendo que esa materialidad no se siga destruyendo. Entonces, esas dos cosas, ese remiendo y ese bordado, se está haciendo al mismo tiempo. Y bueno, yo entiendo estas cosas, como lo decía en el fragmento que leí, entiendo estas cosas porque aprendo a bordar. Quizás hubiera entendido otras cosas si no hubiera aprendido a bordar. Y ese aprender a bordar, digamos, además de permitirme darles una pequeña explicación de qué es lo que hacen y cómo lo hacen, y podría decir otro montón de cosas sobre Cartago, lo que realmente me enseña a mí, o a lo que me invita, no sé si a lo que me invita, no diríamos que me enseña, a lo que me invita es a repensar la forma en la que yo hago etnografía. La etnografía que yo hacía antes de eso era distinta a la que hago ahora. Entonces yo comienzo a pensar con lo textil, lo textil a veces, a pensar desde lo textil y a pensar desde lo textil algunas otras cosas. Y ahí es cuando en el capítulo un poco yo hablo de una distinción entre cómo el bordado puede ser entendido desde el bordado y con el bordado mismo, pero también el bordado y otras formas de hacer textil también pueden ser dispositivos a través de los cuales se conoce. Y se conoce cosas con gente que no necesariamente sabe bordar. Y ahí creo que hay una distinción importante. Uno puede trabajar con bordadoras, con tejedoras, y creo que también con muchas otras personas que hacen cosas con las manos, y hacer cosas con las manos nos pone en un lugar, nos confronta de muchas maneras, porque en la universidad, en la academia en general, estamos enseñados a pensar de otras formas. Entonces, confronta nuestras formas de pensamiento. Yo recuerdo una escena en ese trabajo de campo en el 2014 con una asistente de investigación donde ella me decía, ella me decía, pero yo ¿por qué tengo que bordar? Si yo sé hacer muy buenas preguntas. Yo puedo hacer una muy buena entrevista. Yo le pregunto a ella todo lo que usted quiera, pero ¿por qué tengo que bordar? O sea, ¿por qué me ponen en esa tarea? Y bueno, detrás de eso lo he reflexionado en otras partes, detrás de eso también hay un desprecio al trabajo manual, al hacer manual. Y ese desprecio, digamos, también parte de una naturalización que tenemos de dónde se produce el conocimiento, cómo se produce el conocimiento, de una comprensión del cuerpo también. Yo creo que la escritura es un trabajo muy manual, lo fue mucho más manual, lo reconocimos como mucho más manual en otros momentos. Hoy día está tan disociado que tenemos una serie, o sea, no conozco un académico que no le duela la espalda o la mano o el marguito rotado, alguna vaina, pues de todo el tiempo que está sentado, que estamos sentados. Las bordadoras también están sentadas mucho tiempo, pero también la naturaleza del oficio genera una relación distinta con el cuerpo, por lo menos a mí me invitó a eso. Entonces, pues bueno, me confrontó en muchos sentidos. Y en el capítulo yo hablo un poco de cómo ese objeto de investigación transforma, afecta, le hace preguntas a mi hacer investigativo, ese objeto que es un hacer, digamos, esa cosa, pues más en términos de Ingold, digamos, ese hacer material me hace cosas a mí, y luego en esa comprensión, pues busco yo hacer con ese hacer material, hacerle cosas a otros. Y entendiendo en ese sentido, pues la capacidad que tienen las metodologías, esto por supuesto no me lo inventé yo, lo han dicho muchos otros antes, la capacidad que tienen las metodologías, digamos, de configurar y afectar las realidades en las que estamos. Entonces quiero mostrarles ahora cómo es ese digamos, un salto varios años después, en un proyecto de investigación que llamé en su momento Bordando Cuerpos que Escuchan. Y voy a mostrarles la página del
del proyecto de investigación. Ahora creo que se van a ver todos porque no sé muy bien cómo es luego compartir una y luego otra pantalla. Entonces, pues bueno, esta es la página a la que les hacía. ¿Me confirman que la están viendo, por favor? Ahora mismo no se ve. Yo al No se menos ve. no la veo. Ahora sí. Vale. Ahora Entonces, empezó a compartirse. esta es la página artesanal tecnológica, que es el colectivo que reúne, digamos, el trabajo de investigación que hemos hecho con otras colegas. Y en esta pestaña proyectos aparece Bordando Cuerpos que Escuchan. En este momento estamos trabajando sobre otra cosa. Y Bordando Cuerpos que Escuchan es un proyecto que se hace que inicia en el año 2020 y va hasta el año pasado, en donde queríamos preguntarnos por cómo a través del bordado podíamos entender la forma en que los cuerpos cómo están afectados nuestros cuerpos. Y en concreto se trabajó con profesionales, trabajadoras sobre todo, y trabajadores del sistema de justicia transicional en Colombia. Para quienes no están enterados, en Colombia hubo un proceso de paz que culminó con la firma del acuerdo de paz con el grupo armado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia en el 2016. Y esa firma genera en ese momento, una de las cosas que genera es que genera toda un aparataje institucional de gente que se dedica un poco a entender qué fue lo que pasó en el conflicto con este grupo armado, en Colombia y otros grupos armados, con este grupo armado, y parte de su trabajo, buena parte de su trabajo es escuchar relatos de guerra, de víctimas y de victimarios de distinto tipo. Y a nosotros nos interesaba un poco entender cómo estaban afectados sus cuerpos por esa tarea de escuchar relatos de guerra. Y en esa pregunta queríamos saber qué pasaba si eso se pudiese hacer a través del bordado. O sea, ¿qué pasa si la pregunta se responde bordando? Les quiero mostrar como muy brevemente lo que fue la convocatoria que hicimos para el proyecto y luego les cuento con un poquito más de detalle mientras mi internet carga. Esto no lo pude cargar antes, entonces mientras carga. Esa convocatoria se hizo entre febrero y marzo del año 2021 y lo que se buscaba pues era invitar a que quienes quisieran responder a esa pregunta, y creo que hay un movimiento que es interesante también etnográficamente. O sea, mi pregunta era una pregunta que estas personas también tenían. Entonces era una pregunta sobre... ¿Se escucha el sonido? Necesito saber si se escucha el sonido. Ahora está apagado. ¿Me confirman si lo escuchan? Sí, recién creo que se pudo oír. ¿Querés volver a probar? Gracias, Ana. Ahí si ya hay sonido no escuchamos. Quizá, Tania, ¿querés compartir el enlace por el chat y lo pasamos cada uno para oír? De hecho, puse en el chat la página. Perfecto. Vale, igual pongo aquí el de la convocatoria, voy a poner el de la convocatoria aquí por si lo quieren ver. No sé, digamos que no hay ninguna voz, son solamente sonidos, digamos, más sutiles. Gracias, era esa misma la que iba. No, esta es la de la convocatoria. Ahí aparece la convocatoria al lado, pero bueno, ahí están viendo otra vez este proceso, ¿cierto? Entonces, en esa convocatoria, cerca de 45 personas del sistema de justicia transicional quisieron participar de la investigación, y este recurso de las convocatorias es un recurso que he utilizado en otros proyectos de investigación
en donde es un poco como invitar a gente que tenga preguntas como las que yo tengo. Que hace de alguna manera, hace un movimiento, o por lo menos eso creo yo, hace un movimiento en donde no soy yo con mis preguntas buscando respuestas, sino somos tenemos las mismas preguntas y estamos buscando respuestas, y de alguna manera pues se propicia un espacio en donde la búsqueda de respuestas está más horizontalizada, digamos, o es más colectiva, es más colaborativa, si se quiere, de principio, ¿no? Eso puede suceder a veces después, en este caso es, digamos, es un principio. Cerca de 45 personas participaron de este encuentro, de esta convocatoria, y finalmente seleccionamos 15 personas, y con esas 15 personas hicimos una serie de lo que llamamos unos encuentros textiles, unas exploraciones textiles, en donde en cada uno de esos espacios a las personas se les pidió traer al escenario objetos, y esto también es importante, digamos, en una intención de entender la etnografía muy materialmente y una preocupación particular por los objetos, por la materialidad, que también nos conecta con el trabajo de Sebastián y de Ana, pensando en que trajeran al espacio objetos que estuviesen en sus casas, pero que también fuesen objetos que estuviesen cerca de sus cuerpos, y con eso de alguna manera se está permitiendo que la exploración, la invitación a la exploración material, que es una exploración más atravesada, digamos, por ciertas preguntas estéticas y por aproximaciones creativas a la intervención material, que se hace, una serie que permitieran hacer como una relación en donde yo estoy haciendo la intervención, pero también estoy haciendo la intervención sobre una superficie que de alguna manera hace parte de mí, dice algo de mí. Es un territorio, es una segunda piel. Entonces, por ejemplo, en unas sesiones trabajamos sobre fundas, con fundas de almohadas usadas por cada quien. En otra sesión, que fue la sesión de recibir, que es la que está ahí cargando, en otra trabajamos sobre prendas que estaban rotas, que necesitaban ser remendadas. En otra trabajamos sobre cobijas, mantas, colchas, no, esa es una palabra que tiene muchos sentidos en español, pero digamos, una cobija usada por ellos no puede ser nueva, sino una cobija, como esta que tengo yo, un zarape en este caso. Y en la última, y con retazos de tela de la casa, digamos, como con ropa vieja, hicimos unos pequeños muñequitos, unos muñequitos de trapo. Entonces, en esta página ustedes pueden encontrar, y esto también, digamos, está pensado como para disponibilizar el trabajo, antes de cada uno de los encuentros, a las personas les enviábamos unas cartas, una carta que yo firmaba, una carta escrita, digamos, a mano, y se les enviaron también unos materiales en los cuales había habido un trabajo del equipo, o mío, o de alguien del equipo, bien sea, por ejemplo, aquí ustedes pueden ver algunos de los materiales, estos hilos, pues nosotros habíamos enrollado los hilos en esos tubinos, habíamos insertado las agujas ahí, la tela había sido cosida por nosotros, había una escarapela con el nombre de cada persona, y con el nombre había sido escrito a mano, y la escarapela tenía una aguja enhebrada puesta allí. Y había una carta. Siempre antes de cada encuentro a las personas les llegó a su casa una carta. Y quiero que por un momento ustedes se imaginen en el contexto en el que estamos hoy día lo que significa recibir una carta, no una carta del banco, de un banco, ¿no? O sea, porque eso es lo que uno recibe hoy día en los correos, cartas de bancos. Lo que hace materialmente en nuestro cuerpo recibir una carta o un regalo. ¿Cómo nos disponemos a eso? Entonces ellos tenían que abrir la carta, leer la carta, y en la carta se les invitaba a alguna cosa. Acá ustedes pueden ver las cartas que se les enviaron y las guías de la sesión que se hizo. Esa primero de recibir tuvo 2 sesiones. En algunos casos se produjeron algunos videos como para algunas explicaciones de cosas que había que hacer, que están allí también, y bueno, muestran los gestos materiales corporales a los que se invitó a la gente. En cada uno de esos encuentros se exploraron distintas preguntas, y la exploración era una exploración que al mismo tiempo estaba invitando a hacer algo en la materialidad, pero que esperaba que en ese hacer sobre la materialidad, ese hacer material, devolviera preguntas sobre el trabajo de escucha que tenían las personas que participaban del sistema de justicia transicional. Después de ese ejercicio, que hicimos esas 4 sesiones,
hicimos un trabajo en donde se recogieron después de ese trabajo hicimos unas entrevistas en las casas, después de las exploraciones, unas entrevistas en las casas de algunas de estas personas, no todas quisieron participar o pudieron participar, y era importante que fuese una entrevista, digamos, en un principio más clásico, una entrevista, vamos a conversar en la casa, pero vamos a conversar en su casa, porque es en su casa donde están esos objetos que antes estaban en un lugar, después de la exploración, ahora están en otro. Entonces ha habido un movimiento que se ha generado, la materialidad ha generado un movimiento. Y queríamos un poco dar cuenta de eso en el espacio doméstico cotidiano. Ese espacio doméstico cotidiano también es un espacio que para mí es muy importante, digamos, en términos de mis preguntas de investigación, y podría mostrar, si se quiere, luego como otras investigaciones en ese sentido, si es de su interés. Y queríamos en cada una de las entrevistas, un poco con cada quien hablamos de manera distinta sobre lo que habían sido esos objetos con los que habían trabajado, esos objetos y qué habían significado esos tránsitos. Entonces les muestro aquí un ejemplo. Entonces, en esta galería ustedes encuentran el ejemplo del objeto que esa persona ha escogido, y hay un poco una historia de esa persona. Entonces, por ejemplo, en este caso Tatiana, que tiene 34 años, cuánto tiempo lleva trabajando escuchando relatos de guerra, en dónde los escucha, qué le ha generado la escucha, cuál ha sido, digamos, el objeto significativo con el que trabajó, dónde está, qué relación encuentra ella entre el objeto y la escucha, y luego aparece un pequeño perfil que fue construido con ellas, en donde cuenta un poco más la historia de Tatiana y lo que ha significado para Tatiana escuchar relatos de guerra. No sé si alguien en el auditorio dimensiona lo que es vivir en la guerra. Nosotros en Colombia, digamos, yo no conozco otra Colombia. Yo no conozco un territorio que no esté atravesado por el conflicto. Como en Argentina quizás no conocen un contexto que no tenga los abismos económicos a los que se enfrentan todo el tiempo. Yo no conozco un país en donde no maten a la gente como la matan, quienes la matan todos los días, y que la gente pase como si nada. Ahora, calculen lo que es escuchar eso como trabajo, porque pues uno puede escuchar noticias todos los días, pero imagínense estar 8 horas al día escuchando relatos de guerra. Esta gente tiene muchos problemas corporales, y algo que hizo este proyecto fue, además, es algo que me parece a mí también interesante, y en algunos otros momentos en que he hablado sobre este proyecto se generan algunas confusiones que me parece importante traerlas acá. El proyecto está también haciendo más de una cosa al mismo tiempo. Entonces, a veces la gente me pregunta, bueno, pero ¿qué dice este proyecto sobre el sistema de justicia transicional y sobre la guerra en Colombia? ¿Y qué dice? O sea, hay, por supuesto, resultados de la investigación que hablan sobre la incapacidad que tiene la institucionalidad de cuidar, de reconocer la memoria de las víctimas. ¿A qué costo? ¿A costo de qué cuerpos, por ejemplo? ¿Dónde se pone la mirada? Entonces hay resultados de la investigación que por supuesto tienen que ver con eso, y hay una estudiante doctoral que está avanzando en eso porque esa es su investigación, como entendiendo lo que pasa, las afectaciones corporales de la institucionalidad de la guerra y de la paz. Entonces hay algunas reflexiones que tienen que ver con eso, pero este espacio también fue un espacio de contención. O sea, también generó la posibilidad de que 15 personas durante 5 encuentros sintieran que estaban siendo escuchadas. Y hago esa salvedad porque a veces es muy fácil olvidarse de ese hallazgo, como un hallazgo que también está siendo producido por la etnografía. Porque a veces la investigación, a veces no, yo creo que muchas veces la investigación es profundamente extractivista. Por más de que querramos lo contrario, no siempre los espacios de investigación son espacios de cuidado. ¿En qué momento eso dejó de ser importante? ¿En qué momento podría yo decir cosas al respecto, pero en qué momento deja de ser importante que la investigación se preocupe por los escenarios en los que está trabajando, más allá de una preocupación que
que tiene que ver con una transformación ulterior, ¿no? Que yo puedo escribir algo muy importante que luego va a transformar la realidad o la visión de la gente sobre un tema, o que pueda llegar a transformar no sé, el campo de las políticas públicas en relación en este caso, pues como con las políticas laborales y de contratación de las personas que trabajan en el sistema de justicia transicional. Claro, ese nivel es muy importante en términos de lo que la investigación social puede llegar a ser. Pero ¿qué pasa si esas transformaciones no solamente pasan después? O sea, ¿en qué sentido la investigación puede generar intervenciones que en un sentido, digamos, cuando digo intervenciones, no estoy pensando en una intervención, digamos, en el sentido del trabajo social o de la política, sino estoy pensando en una intervención estética. Estoy pensando en la posibilidad de que la investigación pueda generar espacios transformadores en la gente ahí, en ese momento. Que la gente salga de una entrevista reparada, ¿no? Por decirlo de alguna manera, contenida. Reparada es demasiado. Para quienes están viendo esta grabación después, quiero reiterar que decir que está reparado ya es demasiado. Es decir, demasiado. Pero que de alguna manera se siente contenida. Siente que el espacio no solamente fue un espacio en donde entregó algo, sino que algo le fue entregado también y que se sintió contenida. Y esas dos cosas, tanto la información sobre el sistema de justicia transicional y las vidas de estas personas y sus dificultades corporales por escuchar relatos de guerra, como la capacidad de la metodología de contenerlas, esas dos cosas son indistinguibles, porque el hacer material en este caso, la exploración textil, la invitación a responder a la pregunta textilmente, hace las dos cosas, no hace solamente una. Y hago ese énfasis porque en otros escenarios en los que he preguntado, salen los violentólogos a preguntar cosas sobre la paz, sobre la violencia, y sí, hay respuestas ahí, pero digamos que metodológicamente esa respuesta está siendo producida por una invitación material en donde la gente siente que está respondiendo algo que también es importante para ellos, más allá de la respuesta que el sistema puede dar después, que valga decir, es importante que la dé, ¿no? O sea, es importante que haya respuestas estructurales, pero las respuestas estructurales se demoran. Entonces, pues bueno, eso es un poco como lo que me interesaba contarles en relación con esto. Hay otros proyectos de los cuales podría hablar en donde ¿cómo dejo de compartir? ¿Yo estoy compartiendo todavía? ¿O ya dejé de compartir? ¿Ya no estoy compartiendo nada? No. No. No sé en qué momento dejé de compartir. Bueno, entonces podría conversar como sobre otros proyectos de investigación en donde me he aproximado a esa pregunta por digamos, esas métodos materiales o metodologías con objetos, si se quiere, y las objeciones, como lo hablamos en algún momento en un trabajo con Blanca, las objeciones metodológicas que los objetos nos hacen cuando estamos haciendo una investigación de este tipo, el tipo de interrupciones a las que nos invitan si prestamos atención, si ponemos cuidado, como dicen por ahí, ese gesto de poner cuidado en algo, de poner atención, perdón, de prestar cuidado y de poner atención a lo que está ocurriendo con esas cosas que nos hablan, no necesariamente desde la palabra, sino nos invitan a mover el cuerpo de otras maneras. Entonces voy a dejar por ahí, si les parece, media hora, para que tengamos más tiempo de conversar. Puedo hablar más, Tomás, yo puedo hablar y hablar y hablar, pero me parecía importante como dejar ahí. Si te parece que este es un momento adecuado para dar un punto y seguido. Sí, yo puedo, luego seguramente hablaré más si es el caso. Yo creo que está bien. Sí, yo creo que está bien ya. Ustedes Perfecto, dirán. pues muy amable, muchas gracias. Y Ana, Sebastián, Ana, no sé en qué orden querríais intervenir, no sé si lo habéis pactado, si no, quien quiera que tome la palabra. Los nervios si no nos consumían, entonces preferimos arrancar así. Bueno, ante todo agradecer enormemente la invitación a Adolfo, a Tomás y especialmente a Tania por hacernos lugar en esta sesión, digamos, tan poderosa. Para nosotros es una alegría inmensa compartir, digamos, el seminario y acompañar hoy a Tania, porque siempre, digamos, la inspiración del estrés fue muy importante para el equipo, digamos, que tenemos en el Instituto de Estudios sobre Ciencia y Tecnología en la Universidad de Quilmes en Argentina. Somos, como les dijimos antes,
un club de fans totales, así que nada, estamos muy halagados de poder estar acá. Contarles, digamos, que junto con Anita trabajamos en el área metropolitana de Buenos Aires con estas organizaciones de recicladoras y recicladoras de base que, digamos, se inventaron un oficio para poder no solamente ganarse la vida, sino también disputar espacios en la estructura socioproductiva, espacios que por supuesto no habían sido nunca invitados. Y esa disputa obviamente es una disputa, por supuesto, política, en la cual nosotros nos posicionamos y nos involucramos activamente, y ahí invito a recorrer los otros proyectos que están en la página que presentó Tania, donde hay también una vinculación muy interesante con la cuestión del activismo textil, digamos, que bueno, que después me gustaría que nos cuente un poquito más también Tania. Y, digamos, obviamente es una disputa política, pero también epistémica, ¿no? O sea, obviamente porque interpela repertorios teóricos y metodológicos que están disponibles en el modelo de ciencia y tecnología normal, del cual nos corremos, digamos, para poder trabajar desde una perspectiva pluriepistémica y transdisciplinar que intenta reconstruir, activar y legitimar también repertorios y habilidades y conocimientos, digamos, tecnológicos que están desarrollados por estas cooperativas de recicladoras y recicladores de base sin tener ninguno de los capitales que acreditan ese tipo de conocimientos en un campo que está en disputa. Entonces quería, digamos, comenzar diciendo que hay algo, digamos, muy, muy bello en el capítulo de Tania en el libro, con lo cual venimos resonando hace bastante tiempo en el trabajo de campo con integrantes de una cooperativa en particular, que es la cooperativa Reciclando Sueños, que tiene que ver con el creciente involucramiento material y corporal con estos oficios artesanales y cómo esto nos lleva a abrir, a ensanchar y a desestructurar esas rutinas aprendidas de investigación. Lo cual justamente nos pone en lugar, nos incomoda, digamos, en el sentido de tener que agudizar la astucia etnográfica para hacer justicia a eso que decía Tania, a eso que nos pasa al involucrarnos en estas colaboraciones experimentales, como las conceptualizaron también Tomás y Adolfo, que nos permiten habitar, digamos, esos mundos más amplios que el humano. Y puntualmente queremos compartir dos líneas de reflexión que nos disparó el capítulo, que tienen que ver, por una parte, con pensar la política del trabajo de campo en las investigaciones colaborativas y, en forma complementaria, pensar la politicidad de estas colaboraciones experimentales y sus dispositivos. Y lo queremos hacer del modo más breve posible, de modo justamente de dar lugar también a preguntas que seguramente se fueron tejiendo al calor de la exposición de Tania y que puedan ser, digamos, entonces dispuestas en el tiempo que tenemos para esta sesión. Entonces vamos a arrancar con el primero, pensando, digamos, esto de la política del trabajo de campo en las investigaciones colaborativas. El capítulo de Tania abre con una reflexión muy sugerente que la mencionó acá en la presentación, en torno a la potencia del bordado como un dispositivo de investigación colectiva. Y acá señala que el aprender a bordar pasa de ser un objeto de una práctica etnografiable a un artefacto desde el cual bordar o elaborar con otros nuevas preguntas etnográficas. Y, digamos, nos parece que en este sentido el trabajo de Tania actualiza y resitúa la cuestión de la política del trabajo de campo en un marco bastante diferente al que traía la antropología reflexiva norteamericana de los 80, ¿no? Esto del fieldwork politics, en una perspectiva, digamos, la resitúa en una perspectiva que es más afín a las prácticas de investigación colaborativas e incluso activistas o militantes que tienen lugar, digamos, o tienen creciente lugar al menos en parte de las antropologías regionales, en este caso, digamos, desde Latinoamérica, que muchos de nosotros habitamos. Y esto pensamos que lo hace en dos sentidos complementarios. Primero, porque recentra la temporalidad de esta interrogación acerca de la política en el trabajo de campo en su propio acontecer, en el propio hacer el trabajo de campo, y no solamente en términos de una reflexión ex post que, digamos, o sea, se interroga acerca de en qué medida las relaciones de poder y autoridad se plasmaron luego en textos etnográficos y en forma solamente de textos que se elaboran como resultado. Y en segundo lugar, y en forma complementaria, porque descentra el énfasis de las interpelaciones, digamos, que está colocando preguntarse por la política, de la figura de nosotros como investigadores, digamos, en ese sentido un poco más narcisista, ¿no? Y las resitúa, pero las resitúa en forma distribuida entre quienes colaboran con la situación de campo, son colaboradores en esa situación de campo. Entonces, en esta clave recuperamos la práctica del bordado en el trabajo de Tania, así como otras prácticas, como por ejemplo transformar materiales descartados, como nos sucede en nuestro propio trabajo, en términos de estos dispositivos puente que permiten recorrer un pasaje epistémico del aprender a hacer como práctica objetivada, en este caso, por ejemplo, como señalaba Tania, aprender la técnica para conocer mejor, al hacer aprendizajes
bordar aprendizajes, reciclar, digamos, aprendizajes, es decir, energizar prácticas colaborativas para objetivar etnográficamente ciertos fragmentos de vida social compartida desde las cuales derivar preguntas, pero no cualquier pregunta, sino preguntas significativas para todos quienes están formando parte de esa investigación en tanto que colaboradores. Y acá, digamos, derivamos dos comentarios que nos parecían clave cuando estábamos preparando con Ana y charlando con Ana, que es, por una parte, atender al anclaje material de estas experimentaciones colaborativas en el propio diseñar y proyectar la política de relaciones en el trabajo de campo. Esto es, qué dispositivos, qué infraestructuras, qué materiales resultan buenos para hacer colaboración en el trabajo de campo etnográfico. Y esto es distribuir las habilidades y las legitimidades para poder definir las preguntas de investigación, no solamente, digamos, hacer partícipes de preguntas que ya fueron elaboradas por nosotros, y, digamos, obviamente también en qué medida, digamos, esa redistribución también involucra la elaboración de conocimientos teóricamente informados, ¿no? En términos de pensar justamente en cómo hay una coproducción de esos conocimientos también en términos teóricos. En forma complementaria y trayendo, digamos, o tirando del hilo de las epistemologías feministas, apuntamos a no perder de vista que la política del trabajo de campo en estas colaboraciones experimentales requiere especial atención a esto último que traía Tania respecto del contacto, la hospitalidad y el cuidado. En ese sentido, el hecho, digamos, o sea, eso que nos invita, digamos, o sea, a colocarnos en ese lugar de escribir las cartas y las tarjetas a mano, pero también recibirlas, ¿no? Esa acción de nombrar el deseo, digamos, que alguien forme parte de una propuesta de un espacio, hace totalmente a las condiciones de posibilidad de ese espacio colaborativo, al mismo tiempo que contar con recursos financieros para garantizar la realización y la continuidad, contar, digamos, o sea, con apoyos de otras disciplinas que puedan colaborar, artistas, digamos, etcétera. Nos parece, digamos, o sea, que ese gesto es un gesto, digamos, tremendamente potente y que habla justamente habla de qué estamos hablando cuando pensamos en una etnografía, digamos, colaborativa, ¿no? Esos gestos nos hablan más que el encuadre teórico, etc. Aquí, digamos, o sea, quería compartir algunas imágenes de nuestro trabajo en la cooperativa, digamos, que venimos haciendo, porque estas dos cuestiones que acabamos de señalar nos resonaban muchísimo al pensar en otros dispositivos puentes que pusimos en juego en las experimentaciones colaborativas desarrolladas con la cooperativa, como por ejemplo talleres para codiseñar tecnologías, para procesar materiales difíciles, complicados, que no tienen, digamos, o sea, un mercado, etcétera, que involucraron tanto a ingenieros de carrera que venían por parte de organismos gubernamentales, de apoyo, digamos, o sea, a las industrias, etcétera, como ingenieros de la cooperativa, digamos, ingenieros, digamos, propios sin formación, pero ingenieros al fin, digamos, o sea, de la cooperativa, y a nosotros mismos como no ingenieros, porque éramos ingenieros de nada, digamos, éramos antropólogos, y entonces no participábamos de ese espacio de las ingenierías, digamos, acreditadas. Estos talleres realizados en los galpones de la cooperativa, entonces, desplazaban de un registro aséptico de la simetría prefigurada de la propuesta del diálogo de saberes para dar lugar a un hermosísimo y súper conflictivo enredo de disputas agonísticas. Eran disputas para justamente, o disputas en torno al reconocimiento de cuáles eran las experticias que, digamos, o sea, se ponían en juego en esos talleres. Y esas experticias eran siempre puestas bajo sospecha en forma multidireccional. En este caso, la atención al cuidado y a la hospitalidad se comenzó a tramar en la construcción de compromisos y de acuerdo de trabajo colectivo que, por ejemplo, involucraron cuestiones vinculadas a cómo disponer y cómo circular nuestros propios registros etnográficos. Estos registros, digamos, o sea, en los cuales nosotros documentábamos lo que pasaba en los talleres, pero también empezaron a formar parte creciente justamente del propio taller, junto con las personas y junto con los materiales que estaban dando vueltas por ahí. Se empezaron a usar, obviamente, para planificar nuevos talleres, para planificarlo en términos de la discusión de cómo seguir con los talleres, pero también para disponibilizar o poner, digamos, o sea, en palabras, en situación, un registro metarreflexivo que resultaba especialmente sensible a la producción de asimetrías epistémicas, como dije antes, multidireccionales que habían jalonado esta experiencia de principio a fin. Y justamente por eso estos espacios entonces resultaban clave para aprender esta
difícil tarea a la que nos está invitando el trabajo de Tania, que es pensar, digamos, en la situación etnográfica como un hacer juntes, y que en nuestro caso permitieron justamente dar lugar tanto a artefactos, maquinarias, prototipos, etcétera, pero también preguntas que afinaron las habilidades de todos quienes participábamos en esos espacios para pensar no solamente con otros, sino también con y desde la materia descartada. Esto, digamos, o sea, es como un primer punto, digamos, respecto a esta política del trabajo de campo y pensarlo, digamos, o sea, cómo se vincula a nuestra práctica que queríamos como traer acá. Y Ana, si te parece ahora, puedes continuar vos con el otro punto que habíamos señalado. Muy bien, gracias, Eva. Seba había mencionado, ¿no?, que nos íbamos a focalizar en estas dos resonancias, y la segunda que anclamos muy fuertemente a la luz de los trabajos de Tania tiene que ver con la politicidad justamente de estas colaboraciones experimentales y los dispositivos, ¿no? Esto que ya empezó a abrir Seba. Y un elemento común en nuestros trabajos, y creemos que es una condición fundamental para poder sostenerlos en el tiempo, porque creo que tanto Tania como nosotros tenemos campos de largo aliento, ¿no? Y tiene que ver con lo que para nosotros es un tejido alrededor de una profunda intimidad, ¿no?, en este hacer común, y el impacto que esos vínculos tienen de un lado y del otro para nuestras vidas, no solamente para nuestras investigaciones. Y pensábamos en ese sentido que, al igual que el bordado, ¿no?, en tanto dispositivo puente, hay algo en nuestra labor que está tejida alrededor de lo que llamamos una triple intimidad, y que Tania también viene como desarrollando. Una primera que tiene que ver con la intimidad etnográfica, ¿no?, que pone en el centro cómo hacemos vínculos y cómo la vida de las cosas, de las personas, de los procesos mismos, se disponibiliza a partir de ahí, ¿no?, para acompañar algo que una antropóloga argentina que queremos mucho y se llama Julieta Quirós, llama los fragmentos de la vida social desde, ¿no?, y a través de poner nuestro propio cuerpo vivo en juego. Y nuestra presencia en la cooperativa está tejida alrededor del afecto, pero también de una confianza que habilita el gesto de explicitar algo que traía Tania, ¿no?, que queremos saber con otros, pero a partir de su experiencia, lo que no sabemos. No de una idea, no de observar meramente, ¿no? Ligado a esto, y como una segunda dimensión, hay algo vinculado a nuestros cuerpos en intimidad, ¿no?, de historias de vida, de resistencia, de disputas, de deseos, de muchas formas y variadas formas, ¿no?, en el hacer, de objetos y materiales que podemos no conocer y que inevitablemente nos anclan, ¿no?, a estos sentidos corporales. Y eso también nos permite construir una relación con otros cuerpos, y bueno, ¿no?, hay algo de esa labor compartida que se construye ahí, ¿no? Antes de esto no hay mucha posibilidad de acceder a estos mundos, ¿no?, como que nos daba esa sensación. Y por último, una relación íntima con estas distintas materialidades y agencias, actancias en juego, que obviamente nos permiten aprender tocando, pero también dejándonos tocar, ¿no?, moviendo las manos, pero orientando algo de ese gesto y esas habilidades compartidas o adquiridas en conjunto, a partir de imaginar justamente cómo podrían ser las cosas, los movimientos y el mundo, y cómo eso, en procesos como los que Tania y nosotros venimos llevando adelante, requieren abrir la pregunta, pero también las respuestas, ¿no?, para no ser nosotros quienes respondan por lesotres o definan qué es lo prioritario, cuáles son las respuestas más valederas, o los problemas, ¿no?, que hay que abordar. Y de alguna forma pensábamos con Seba, ¿no?, y con el resto del equipo, que hay algo en estas tres intimidades que están movilizadas en ambos casos, que, mejor dicho, que movilizan algo vinculado a cómo se construye efectivamente un conocimiento situado, que es bien distinto adecuarlo y adecuar eso que vemos en nuestros trabajos de campo a algo que conocíamos o a tradiciones de conocimiento que están legitimadas, que nos pueden dar bastante seguridad también, ¿no?, o un anclaje a una forma de hacer. Y un poco desde acá leíamos algo que Tania ya mencionó, que tiene que ver con cómo hay un desplazamiento epistémico, ¿no?, que nos desancla
de esta predominancia de la visión-observación, ¿no? Como aquello que desvela o revela un conocimiento, y que la vuelve a situar en el cuerpo, ¿no? En estos múltiples sentidos que nos atraviesan y que lo sitúan también en el contacto, en el encuentro íntimo y afectivo, y por supuesto hacia un hacer manual artesanal que la etnografía comparte con estos oficios, ¿no? que son tan centrales para nosotros, porque tanto en el caso de Tania como en el nuestro el hacer no está separado del saber. Y en este sentido hay un pasaje que nos gusta mucho en el capítulo, ¿no? Que tiene que ver con esta imposibilidad que Tania traía al principio, que aparece en el contexto de su etnografía, ¿no? De responder a preguntas durante el proceso de bordado. Y este silencio, falta de respuesta, más que un no saber, es un saber desde el cuerpo, ¿no? Sabían con las manos, dice, y eso paradójicamente cambia el juego, porque nos obliga a asumir un lugar de aprendices y darle y devolverle al cuerpo otra vez y a esos sentidos, a través de esa experiencia compartida, una reconexión entre la mano y la cabeza, ¿no? Como decía Sennett, o como lo sintetiza Haraway también, ¿no? De cómo ese pensar lo político y lo técnico necesariamente dejan de ser ámbitos escindidos, ¿no? Ahora Seba va a presentar unas fotitos también en loop, ¿no? Para que puedan situarse en la COPE. Solo para dar un ejemplo muy, muy concreto y pequeño, hace un tiempo nuestra investigación empezó a atender las diversas formas en las que la experticia técnica, ¿no? Producto o producida en función de este oficio cartonero del que hablaba Seba, era aprendida y transmitida, ¿no? Y cómo se construía efectivamente ese conocimiento. Y en ese proceso empezamos a dedicar mucho tiempo de trabajo con Brenda, que es una compañera preciosa de 31 años que hace 7 trabaja en la cooperativa y que actualmente está como encargada de planta y coordinadora, como le gusta decirnos en confianza, ¿no? Y hay algo en esta doble labor que supone, por un lado, encargarse de organizar las tareas cotidianas, ¿no? Pero también coordinar estrategias para guiar a los chicos, como ella les llama a sus compañeros de trabajo, y explicarles cómo son esas tareas y cómo se hacen, y en qué consiste el oficio, ¿no? A diferencia de meramente trabajar. Y uno de estos días, Brenda nos abre una sensación y una experiencia corporal diciéndonos que además de trabajar, ella quería aprender el oficio, ¿no? Y nos dice que está siendo aprendiz de Marcelo. Marcelo es una persona que ya vieron en el video anterior, que es el presidente de la cooperativa, aunque decir eso solo es tan poco para quienes lo conocemos que nos gustaría dedicarle un seminario o que todos pudieran conocerlo. Pero bueno, volviendo un poco a Brenda, ella nos comparte que en este proceso de aprendizaje está registrando mucho de eso en un cuaderno, y que si queremos nos puede ir enseñando lo que aprende para que junto a ella pensemos cómo disponibilizar, cómo abrir eso al resto de los compañeros jóvenes que se incorporan, ¿no? Y en esa invitación nos lleva un día a uno de los sectores donde se realizan labores de separación de los distintos tipos de plástico y nos dice que no nos dejemos engañar, que el plástico parece todo igual, ¿no? Pero que hay de muchos tipos y que algo importante es que no alcanza con ver para reconocerlo, ¿no? Y hace mucho hincapié en la importancia de prestarle atención a esa recomendación, porque la cooperativa tiene todo un área muy experimental, ¿no? con los materiales, y ella dice, bueno, antes de experimentar hay que conocer estos materiales. Y obviamente porque soy chicata y mis anteojos tienen mucho aumento, me dirige un cuidado especial y me dice, no te preocupes, si vos no podés ver bien, porque la vista no alcanza, ¿no? Hay que sentir acá, hay que oler, hay que aprender cómo se comportan los materiales, cómo gotean, cómo chispean, cómo es el olor que desprenden si los quemamos, qué color tiene el humo, qué te produce en la garganta, si raspas, si te da gusto a metal con el tiempo, si te lloran los ojos cuando lo respirás. Y dice algo también muy, muy hermoso, que es que hay que aprender sobre la duda, ¿no? Que hay que hacer cuando algo algo que parece plástico, un tipo particular, no se nos termina de revelar, ¿no? ¿Qué hacemos? Un poco en esta clave, ¿no? Del cuerpo nos gustaría ir como cerrando. Charlábamos que esto nos ponía en un claro desafío, porque a nosotros mismos no nos alcanzaba con describir prácticas ni acceder a esas descripciones tan típicas en los manuales cuando uno quiere aprender algo, para que esos mundos se abran y se disponibilicen, ¿no?
Como que hay algo que es necesario encuerpar, como decía Tania, para poder compartirlos, para poder habitarlos, para poder pensar cómo queremos compartir eso, cómo eso sirve a los espacios, ¿no? Y cómo eso que sirve a los espacios empieza a aparecer como importante, no solo para nosotros, investigadores, sino para ellos. Y por último, digamos, y ya le doy la palabra a Seba, hay una propuesta de anclar el trabajo en una temporalidad orgánica, que pide escucha, que pide presencia, que pide atención, porque hay algo en este hacer que es lento, hay algo en estas etnografías que también supone un tiempo muy distinto al que imponen a veces la academia en general, pero hay algo en esa lentitud que abre nuevas formas de percepción, de comprensión y también, ¿no?, la potencia de crear cosas corporalmente también, ¿no? No solamente con nuestras palabras, sino también con nuestros cuerpos, con otros y con las cosas. Así como un picadito, digamos, para cerrar, tiramos algunas preguntas que obviamente van dirigidas a Tania, pero también, digamos, al resto del auditorio, que tienen que ver con cómo politizar entonces la intimidad de las prácticas cotidianas que están tramadas en nuestras etnografías. Ana, si querés. Sí, es que hace unas sesiones nos quedamos pensando mucho porque alguien compartió la pregunta por la potencia política de las etnografías y creemos que hay algo en la propuesta de Tania, en esto que nos mostraba, en estos activismos textiles que nos convoca directamente así, ¿no? ¿Qué supone el hacer político con nuestras etnografías? También pensar, digamos, de qué forma el espacio íntimo de las casas, del taller textil, casi siempre que son clandestinos en nuestras latitudes, o una cooperativa cartonera, convocan justamente a repolitizar el hacer periférico como una forma de construir conocimiento y cómo construir conocimiento legítimo, por supuesto. Ahí algo que nos parecía central es qué dimensiones de esos cuerpos entramados, ¿no?, con múltiples personas y materialidades tejen políticas, porque destejen omisiones epistémicas. Y finalmente, bueno, ¿de qué forma estos espacios entonces abren a explorar esta relación íntima con los materiales y qué potencia, digamos, o sea, permiten construir otros conocimientos porque nos desplazan, nos alejan de la lógica de separación entre técnica y política, entre sujeto y objeto, que justamente han fundamentado nuestras epistemologías modernas y son las que tenemos a la mano? Sí, pero también decíamos, ¿no?, que esto también nos obliga a conectar con algo más que narrativas de precariedad, ¿no? Porque justamente por las poblaciones con las que trabajamos o las temáticas, ¿no?, hay algo como muy habitual en estas narrativas de precariedad, de devastación, de salvaciones tecnocientíficas que abundan y que en estas experiencias que venimos viendo nos estamos obligados a colocarlos no solo a partir de pensar con nuestros interlocutores, sino de compartir y vivir con ellos, ¿no? Y un poco nos gustaría dejar estas preguntas, pero también abrir la conversación más allá de nosotros, por si las hubiera, ¿no? Así Tania también tiene tiempo ahí de dialogar. ¿Cómo seguimos? Abrimos Pues podríamos abrir, o si tú, Tania, sientes la pues son preguntas. iniciativa de... Sí, pues hay como quisiera, hay muchas cosas que podría decir, pues lo primero es como en Argentina piensan muy bonito todo, que me siento muy halagada con todas las cosas que dijeron. Siempre he percibido que la capacidad que tienen de disponer lo que observan de una manera muy, muy bella. Entonces estoy muy agradecida con sus apreciaciones. Genuinamente, aquí a uno se la pasa agradeciendo, pero estas son gracias de verdad. Me gustó mucho lo que dijeron en relación con las preguntas. Antes de las preguntas, como que quisiera un poco dejar en el aire una reflexión, y es, yo de todas maneras creo que las descripciones son importantes. Como que tengo la sensación de que en algunos momentos en lo que planteaban era como si el trabajo de escritura y de describir no tuviese también un papel en esto que está pasando. Y quisiera un poco como que nos preguntáramos colectivamente, bueno, ¿qué es lo que
describir qué y describir cómo. Son como algunas de las cosas que pienso. Cuando yo comencé trabajando con estas cosas, en algunos momentos hay algunas solicitudes, digamos, de descripciones muy funcionales, ¿no? ¿Cómo es el bordado? ¿Cómo se hace? ¿Para qué sirve? ¿No? Como una cosa, bueno, ya sabemos lo que el funcionalismo hizo con el colonialismo, o sea, cómo ayudó con el colonialismo. Entonces, pues un poco el peligro de las descripciones funcionales en contextos en donde, pues digamos, el capitalismo hace uso de ellas de forma muy apropiada para sus finalidades. Entonces, pero creo que hay como hay ciertas descripciones que nos permiten, por ejemplo, conectarnos, ¿no? O sea, como el tipo de trabajo etnográfico que yo hago hace que Sebastián y Ana nos conectemos, ¿no? Ustedes no conocen más mi trabajo más allá de lo que yo he escrito, y yo no conozco el suyo, si no es por eso también, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace la escritura como tecnología también? ¿Qué tipo de escritura es a la que, por ejemplo, Tomás y Adolfo nos están invitando? Y creo que ahí, bueno, llamando otra vez a lo que nos reúne acá, el libro como en su conjunto, la apuesta política por una forma de escritura que permitiera abrir, digamos, que fuese, si se quiere, en palabras de Marisol de la Cadena, que hiciera como una apertura ontológica, pero que también en esa apertura, o quizás por ella misma, está permitiendo hacer unas intervenciones políticas y estéticas muy concretas en la práctica. Entonces, como que quiero rescatar eso porque, pues, como me decían el otro día, o sea, porque mi oficio no es bordar, ¿sí? No es, o sea, yo aprendo de bordar y aprendo de tejer, aprendo todo el tiempo, pero pues mi oficio es, yo soy una maestra, yo investigo, o sea, yo me dedico a eso. Ahora, ¿cómo puedo hacer de eso también un oficio político? Que en donde esas dos cosas no sean, como lo he dicho en varios momentos, sean indistinguibles, ¿no? O sea, porque lo que hacemos usualmente es la modernidad y el occidente es sin de todo, ¿no? Cataloga todo. Entonces, ¿cómo generar otro tipo de prácticas? Entonces, pues bueno, eso es como una cosa que quería decir sobre lo que señalaron. También muy importante me parece, y voy a ir a las preguntas, muy importante me parece entender cómo entendemos nuestro cuerpo como materia, ¿no? Como materia capaz de tocar y materia capaz de ser tocada de vuelta. Porque a veces creo que algunas de las presupuestos que tenemos en relación con la política o con la investigación, como que no parten de ese principio, ¿no? No parten de ese principio de somos materia, somos materia que toca y que capaz de ser tocada y de tocar de vuelta, ¿no? O sea, como dice Karen Baran, digamos, la materia es, somos el yo a través del cual se enhebra lo otro, ¿sí? Se hila lo otro. Es como que no hay, por lo menos a mí, cuando pienso en estas cosas, digo, es que yo no sé en qué momento se inventaron el individualismo, cuando uno se imagina que no somos sino juntanza. Sí, o sea, realizar, ¿no? Realizar eso me parece a mí muy importante. Entonces, como la tarea de hacer ese énfasis permanente para entender también, pues, cómo investigaciones, por supuesto, uno podría pensar más claro, uno podría decir que el trabajo que hacen Ana, Sebastián y su equipo es más importante y más político que estudiar bordaditos, que estudiar bordaditos, ¿no? Cositas textiles, cojines y manteles, ¿no? Es una afirmación irónica, Sebastián, la que estoy haciendo, pero digo, es como para tensionar la política misma a la que estamos refiriendo, ¿no? En el caso particular, por ejemplo, del hacer textil, lo señalo porque en contextos, por ejemplo, de conflicto, pero en otros contextos porque no quiero que se lleven la idea de que aquí solamente hay guerra, o sea, aquí lo que hay es vida en este país, porque si solamente hubiera guerra no estaría yo aquí contándoles estas cosas. Mujeres que han sido desplazadas de su territorio, despojadas de su territorio, es decir, que han sido dejadas sin nada, cuando se emplazan en un lugar, una de las primeras cosas que hacen es hacer cobijas, un mantel, una carpeta, no es una cosa más inútil que una carpeta, o sea, una cosa en crochet así para poner encima un florero.
Una persona que se le ha quitado todo de lo primero que hace es eso, una muñeca de trapo para regalarle a su hija, ¿no? Es dignificar la vida. Y es en esos pequeños gestos, ¿no? En esos pequeños gestos, pienso en Brenda, ¿no? Y en ese ejercicio de recuperación, o sea, de entender, o sea, yo me imagino cómo es mirar con sus ojos que no son solo ojos, ¿no? Uno ve esas imágenes que nos compartieron Sebastiana y son unos ojos que están oliendo. Uno puede ver el gesto de ella cuando está quemando, cómo le cambia el cuerpo, la disposición frente a esa materialidad. Ella no está viendo plástico ahí. Está entendiendo una cosa que es mucho más integrada, ¿sí? Y eso es difícil de imaginárselo cuando uno es un humano, pero ¿qué pasa si uno fuese una mosca, no? Las moscas ven todo muy distinto. Uno tiene que imaginarse que uno puede ver todo distinto cuando está en este tipo de experiencias. Invitado a ver que somos el hilo de la vida, pues, y esto suena muy bonito y suena muy metafórico y puede ser muy instrumentalizado también en poesía barata, pero digamos, si lo entendemos materialmente, pues somos el hilo de la vida, literal. Entonces, pues bueno, como que creo que ahí esa pregunta por cómo politizar la práctica de la intimidad pasa por entender que la intimidad pues es lo primero que se violenta en los casos de violencia, es lo primero que se violenta. Entonces reconocer eso, reconocer que está allí, pues también nos previene frente nos previene o nos anuncia cuando estamos transgrediendo límites que son riesgosos. O sea, si yo sé como persona, no como investigador, digamos, como persona que investiga, pero primero eso, como persona que investiga, si yo sé que la intimidad está en juego, si de verdad lo sé, me tengo que hacer responsable de eso, porque si no, voy a hacer daño. Y hacemos daño todo el tiempo. ¿Sí? Entonces creo que ahí hay como una sensibilidad muy concreta que también pasa como es por esa dimensión, digamos, de la importancia de entender lo doméstico, lo íntimo, como espacios que nos atraviesan todo el tiempo, que no están solamente al interior de las casas, digamos, como transgredir un poco esas fronteras entre lo doméstico, lo íntimo, lo privado, lo personal y lo político, ¿no? El feminismo ya habló de esto hace mucho rato. Y entonces transgredirlo en la práctica misma, en el estar, en la existencia propia de cada quien, como personas que investigamos, pero como personas, porque, o sea, no sé, esta semana con todos estos escándalos que hay en la academia todo el tiempo de violencia en la academia basada en género, y uno dice, esta gente que dice cosas tan bonitas, y va uno y mira lo que hacen, y uno dice, por eso digo, primero como personas entender la intimidad del cuerpo, para luego sí, hacernos responsables de ello, y no solamente hablar al respecto. Perdón si me meto en cosas que no no tendrían no que ver con esto directamente. Entonces, pues bueno, sí, en principio el cuerpo es el primer lugar, es el primer espacio, es el primer lugar, pero el cuerpo expandido, ¿no? El cuerpo, no solamente el cuerpo a nivel individual, sino el cuerpo, la materia. Por eso comencé diciendo el cuerpo como materia. Son preguntas muy complejas que me gustaría como que las pudiéramos conversar con más detalle, muy complejas en el buen sentido, digamos como que muchas de ellas también son retóricas, porque creo que están ya respondiéndose a sí mismas, la última sobre todo. Creo que he apuntado un poco a ellas, y entonces como que no quisiera como tomarme toda la palabra, porque sé que puede haber gente que quiere decir algunas cosas. Perdón si esta parte fue un poco desordenada. No, todo bien, todo bien. La trama de la vida no necesariamente tiene por qué tener un patrón bien definido, ¿no? Y muchas de las veces nos la tenemos que pasar encontrándole sentido a cosas que muchas veces nos vienen abigarradas y no sabemos exactamente bien qué significan y aún así nos agarran, ¿no? Y nos llevan a muchos sitios. Pero bueno, quizá pudiéramos abrir a interlocución a las diferentes personas que hay en la sala. Quizá les interese de alguna manera vincularse, relacionarse, preguntar. Tenemos varias maneras de poder hacerlo. Una manera sencilla es tomar la palabra. Podéis, no sé si veis en la parte de abajo un icono
para pedir la palabra, pero también podéis escribir en el chat si estáis interesados en hablar, preguntar, compartir. Y si no hay preguntas, yo puedo seguir hablando siempre, pero es como para no... Mónica Sosa. Adelante, Mónica. Hola, muchas gracias por su intervención. A mí me gustaría saber cómo, pues entiendo que queremos salirnos de esta descripción extensa, ¿no? Pero ¿en qué sentido entonces o cómo están justamente describiendo la corporealidad? Porque es bastante difícil. Yo estoy tratando de hacer algo similar aquí en México con alfareros y pues sí, resulta complicado buscar las palabras como para mm, definir un sentir o algo corpóreo y traspasarlo a, pues a la expresión, ¿no? Escrita. Y esa era mi duda. No sé si Tania, Ana, ¿O Sebastián, recogemos ¿os otra de sentís? pronto? Sí, ¿O Francisco. A tiene Francisco la también mano? quería preguntar. Sí. Hola compañeros, gracias por la charla. Mi pregunta está muy relacionada a la previa y me recuerda a un capítulo de Lydia Arantes en el libro Peripheral Methodologies, en el que, si recuerdo bien, describe el proceso de desaprender toda su capacidad de bordar para poder enseñar a otras personas lo que es bordar. Y se quejaba en el capítulo de las limitaciones del lenguaje para transmitir ciertos conocimientos. Y eso me lleva a preguntarle a Tania, sobre todo en relación a la crítica epistemológica de la modernidad y de la modernidad occidental, de cómo lo tenemos que clasificar todo y trasladar todo a palabras. Y entonces me interesa la zona sucia, lo que queda o lo que a ti te ha quedado sin poder comunicar, sin poder trasladar a información o data o gramática en tu trabajo de campo. Gracias. Gracias, Francisco y Mónica, por esos comentarios. Pues bueno, digamos, quisiera como enfatizar una cosa que mencioné en relación con la pregunta de Mónica y luego como pasar, y bueno, también por supuesto Sebastián y Ana, abrir como la posibilidad de conversar. A la pregunta de Francisco. Yo creo que es importante preguntarse no solamente qué se describe, o sea, no, qué se describe y para qué se describe. Yo recuerdo cuando yo comencé a trabajar con bordado, trabajaba con un equipo de ingenieros. Eran ingenieros y una ingeniera, gracias Francisco por el dato del libro, una ingeniera de sistemas y electrónica que estaba trabajando con una cosa que se llaman interfaces tangibles de usuario y bueno, un poco la invitación inicial era a ver si existía una posibilidad de que estos dos saberes, el saber bordar y el saber ingeniería, pudieran conversar. O sea, cómo poder, que creo que se conecta mucho con la situación misma de lo que nos planteaban Sebastián y Ana, de las disputas que están ahí, ¿no? O hay ciertas prácticas desde el conocimiento más instalado en la academia ingenieril específicamente, pues, que lo que busca es problemas, ¿no? Está todo el tiempo buscando qué problemas hay, a ver cómo los resuelvo, cómo resuelvo problemas. Y eso supone, pues, digamos, una jerarquía en algunos casos donde hay unos saberes que saben resolver problemas y una gente que sabe que tiene problemas. Yo sé el problema, yo sé la solución y bueno, hay instalada una jerarquía muy compleja que hace que sea muy difícil el diálogo. Entonces, pues parte del trabajo en ese momento, en el caso mío, era permitir reconocer que en el bordado había un conocimiento. O sea, cómo la descripción podía permitir que la gente observara que ahí no solamente hay un bordado lindo, y quiero resaltar el no solamente, porque el bordado lindo sigue estando ahí, o sea, si la belleza sigue estando ahí, pero esa belleza es conocimiento, y qué bueno que el conocimiento sea bello.
y no solamente duro y difícil, sino que también sea bello, que también pueda ser bello, no siempre es bello, pero que también pueda ser bello, incluso cuando está hablando de cosas que son horribles. Y justamente la belleza del conocimiento nos permite acercarnos a eso que es horrible. Si no fuera así, pues no tenemos mucho por dónde movernos. Entonces, yo en ese momento recuerdo que había gente que me decía, bueno, ¿por qué no más bien lo que se describe es la puntada? ¿No? ¿Por qué no describir cómo se hace la puntada? Y ahí, digamos, hay un problema político con el lenguaje, otra vez, como decía hace un momento, que es funcional a qué. ¿Para qué describir cómo se hace la puntada? ¿O para qué describo qué siente la gente? ¿Sí? ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿No? Y cómo en esa respuesta me tomo en serio una respuesta que no es, digamos, políticamente correcta, sino que pone en el centro la política también de la respuesta, ¿no? Porque pues yo puedo, digamos, escribir cosas muy bellas sobre los sentimientos y las emociones involucradas en cierto hacer artesanal, y eso luego puede ser usado para convencer publicitariamente a las bordadoras que vendan sus patrones más baratos, y entonces luego aparecen en todas las tiendas y se maquiló el trabajo artesanal. O sea, ¿cómo se funcionaliza una política ahí? O cómo, por ejemplo, se puede automatizar un trabajo que por ahora solo se puede hacer con las manos. Mi descripción contribuye a que ahora lo pueda hacer una máquina. ¿Y qué trabajos se pierden ahí? ¿No? Entonces, a veces no tenemos claridad de lo que nuestras descripciones son capaces de hacer. Eso nos excede. No sé, ¿qué otras personas, qué cosas pueden hacer con las descripciones que hacemos? ¿No? Y no con eso, digamos, aprender un botón, no sé, pues estoy mirándolo todo así el ojo de Dios, que controlador pues de mis descripciones, pero sí tener la claridad de la política que hay en la descripción que estamos produciendo. Entonces, eso en relación con la pregunta de Mónica, yo creo que es muy importante no solamente cómo describir, sino por qué describo y qué describo, para ahí sí mirar cómo. Porque si no, yo me preocupo más, digamos, con una formalidad de la descripción y funcionalidad de la descripción que es útil a algo que me excede, y creo que o sea, la antropología ya tiene muy desgastado y todavía no lo ha resuelto el lugar colonial que le antecede. Entonces, las descripciones son útiles al sistema. La descripción etnográfica ha sido y sigue siendo y seguirá siendo útil al sistema, a un sistema explotador, y si no le jugamos en contra de eso, pues si no jugamos con esa herramienta de otra manera, pues no hacemos mucho, digamos, no hacemos mucho en esa intervención política, o bueno, a menos que querramos hacerlo, y lo cual yo diría que está mal, pero bueno, no estoy llamada a ese juicio acá. Entonces, eso en relación con la pregunta de Mónica. En relación con la pregunta de Francisco a propósito de esas zonas sucias y de aquello que no se puede comunicar, pues digamos, conectando con lo que estaba diciendo ahora, creo que hay cosas que una decide no, de las cuales una decide no hablar. No porque yo conozca todo, por supuesto, hay cosas que, no, digamos, como que hay supuestos en donde mi trabajo de investigación, hay cosas que han sido incomunicables, y cómo he buscado comunicarlas, o cómo, por ejemplo, en la investigación que les estaba planteando ahora, en lo que yo escribí, yo decido no poner el ojo en el dolor, en el dolor corporal y la afectación corporal que el sistema de justicia transicional ha hecho sobre estos cuerpos, en donde en ese caso, a mi juicio, esa lectura solamente podría estar, en esa lectura solamente podría haber una instrumentalización de la técnica. ¿Sí? La técnica, el dispositivo, el artefacto etnográfico que está puesto en escena puede ser instrumental a esa descripción, que es cierta, es cierto. Otra gente puede escribir sobre eso. Yo no quiero. Entonces, también hay cosas en donde preferiría en este caso, Francisco, si me lo permites, hablar de lo que yo decido no, de las que no quiero hablar. No porque no sean ciertas, no porque no sea importante hablar de ellas, no porque no sea políticamente transgresor hacerlo,
porque lo es, porque es importante hablar de cómo los sistemas de justicia transicional están sostenidos sobre la precariedad laboral y sobre la explotación emocional. Es importante hablar de eso, pero yo decido no hacerlo, yo no quiero hacerlo. Y en parte no quiero hacerlo porque es doloroso hacerlo, es doloroso enfrentarse con ese relato también. Y frente a ese dolor que yo siento, porque vivir en pues si yo fuese una académica que no vive en Colombia, y que no se encuentra todos los días con personas que trabajan en el sistema de justicia transicional, que no se enfrenta con las masacres que ocurren tal vez podría ser lo más sencillo, podría ser más sencillo, pero yo prefiero no hacerlo. De hecho, yo llego a trabajar sobre violencia hace muy poco, o sea, hay violentólogos mucho más, o sea, yo lejos estoy de querer entrar en ese campo y ser conocida como, recuerdo en algún momento, con Tomás y con Adolfo cuando les entregué una versión del capítulo, que me hicieron una pequeña insistencia que yo leí, de pronto fue mi propia prevención, Tomás, una pequeña insistencia que yo leí de por qué no poner más en escena el conflicto. Y yo decía, no, yo no quiero poner más en escena el conflicto. El conflicto está suficientemente en escena. Lo que me interesa mirar es lo que habilita observar el horror. ¿Sí? ¿Qué es lo que ¿Por qué el hacer textil habilita mirar una cosa que es tan horrible? Me la habilita a mí y le habilita también a la persona que está como enfrentada a eso todo el tiempo. Entonces, yo decido ahí no hablar de eso, otra gente habla de eso y prefiero, digamos, escribir como entradas más metodológicas sobre la capacidad metodológica que tiene trabajar con textiles. Es como mi búsqueda y en general pues es como lo que siento que define más mi trabajo. Pero por supuesto hay cosas que son pues que también estarán ahí. El otro día presentaba un trabajo. Tania, perdona un momento que te pare, no por nada, simplemente que teníamos Ramón Ruiz Navarro en el chat, preguntaba una cosa, no sé si está bueno, justamente iba a hablar de eso. Sí, mira, como veis... Lo voy a decir, ¿lo lees tú en voz alta o lo leo yo? Como quieras. Lo puedo leer yo y así tú respondes. Dale. Sí. Ramón Ruiz Navarro en el chat, no sé si quisieras decirlo en voz alta y a lo mejor expandir la pregunta, lo puedo si no leer yo tranquilamente. Ramón. Sí, hola, buenas tardes, gracias por todo, Tania, muy buena locución. Cuando has comentado lo del bordado y que podría haber una precariedad o explotación, a mí me recuerda mucho a la industria del fast fashion. Por eso preguntaba, ¿tú cómo ves el tema del fast fashion? Y el tema este del bordado, ¿se podría convertir también en un equivalente a un fast fashion con una explotación de mano de obra o algo parecido? Porque más o menos la moda empezó así, empezó una moda, digamos, la moda clásica y artesanal, y al final desencadenó un fast fashion. ¿Podría suceder algo con el bordado? Lo digo porque yo vengo de familia textil y vengo de mi madre, mi abuela, pues bordaban mucho y todo esto se ha perdido ahora. Y ahora prácticamente, como está todo industrializado, claro, si en vuestros países está sucediendo, ¿podría desencadenarse otra industria en paralelo y convertirse esto en una precariedad? Gracias, Ramón. Yo creo que esa es una pregunta retórica. La respuesta es sí, ya lo está haciendo, sin duda. O sea, no, eso es claro. Y creo que, por ejemplo, esa es una zona sucia, sin duda, digamos, de este tipo de investigaciones. Hace poco escribí algo sobre digamos, la idea de los textiles de compañía. Es el trabajo que recientemente saldrá publicado en algún momento. Y un poco pensando por supuesto, en el trabajo de Donna Haraway y las especies de compañía y entendiendo la materialidad textil en particular como algo que extiende y encarna la noción de parentesco en un sentido más amplio, orgánico, digamos, y material, no, muy entre comillas, no vivo. Y en ese trabajo, por ejemplo, le hago una alusión a esto que estás preguntando, Ramón, perdón, en relación con la moda rápida. En Chile, no sé si hay algún chileno en el auditorio, en Chile hay un desierto de ropa. En el desierto de Atacama, seguramente saben, Chile es el país que más ropa importada, que más ropa de segunda importa en América Latina. Pero también es el país que más ropa de segunda desecha, por supuesto, ¿no? Aquí en Colombia también hay una industria de ropa de segunda, ¿no? Toda esta cosa de la moda circular y pues nos sentimos muy hipsters comprando ropa de segunda
que ojalá venga, que ojalá diga ropa americana, en el caso colombiano, que significa que es gringa, porque americanos aquí también somos, pero bueno, esa ropa viene de Europa y es descartada en el desierto de Atacama, y hay una montaña de ropa, pero son dunas completas, llenas de ropa de segunda, ropa que ha sido usada por alguien, que huele a alguna persona seguramente, que tiene las marcas corporales de esa persona. ¿Cómo podemos, en esa idea, digamos, de la parentalidad, que en otro momento podemos hablar de eso, cómo podemos hacernos responsables también de esos vínculos con aquello que creemos que no está conectado con nosotros y decido votarlo, ¿no? En el caso de Sebastián y Ana hay mucho de eso, la basura. O sea, ¿cómo asumimos que la ropa que me abrigó, que me la regaló alguien porque me quería mucho, que huele a mí, que tiene la forma de mi cuerpo, que dijo algo de lo que era, que de pronto la llevé a una costurera o mi mamá como costurera me la acomodó para que me quedara mejor? Esa ropa que es mi segunda piel, ahora está contaminando el desierto de Atacama en Chile, ¿sí? ¿Cómo eso también? No es tan sencillo decir, no estoy emparentada con eso, hacérsela de la vista gorda es una muy mala expresión. Por favor, si alguien tiene alguna expresión que no sea gordofóbica para decir eso, les agradezco me la haga saber. Hacernos a quienes que no nos importa eso, que no tiene que ver conmigo, pues vaya que sí tiene que ver con nosotros, que sí habla de nosotros. Pero sin duda, el hacer textil está en el origen del capitalismo. La revolución industrial nace con la mecanización de hacer textiles que eran el hilado. Las mujeres vivían de hilar. Había muchas mujeres hilanderas, muchísimas hilanderas. Es cuando se mecaniza el hilado artesanal, el hilado manual, que se pueden producir grandes telas y venga aquí estamos hoy. El hacer textil está en la base, es uno de los mayores productores de contaminación ambiental, es uno de los mayores, de las industrias que más agua gasta, es una de los sectores que más explotación humana produce y explotación ambiental, por supuesto. Todo eso es cierto, sin duda, ¿sí? Todo eso es cierto. Yo escojo y no escribir sobre eso, pero no porque no sea súper importante. Lo tengo clarísimo que es muy importante. Hay un trabajo de una diseñadora que de apellido Toc, no me acuerdo el apellido ahora, que se llama, ¿cómo se llama? Pero algo así como Más allá del daño. ¿Sí? Como qué pasa si podemos observar también aquellas cosas que están más allá del daño. A pesar de todo eso, hoy día sigue habiendo mujeres que viven de remendar la ropa. A pesar de todo ese contexto, a pesar de eso, hoy día el bordado artesanal y el tejido artesanal, el tejido en 2 agujas, que hay máquinas enteras que te hacen los suéteres que tienen ustedes puestos. Hoy día hay gente que sigue tejiendo en 2 agujas, hoy. Entonces, hay algo que el capitalismo no ha hecho. Ha hecho muchas cosas, ha destruido muchas cosas, pero hay otras cosas que no ha hecho. Hay formas de vida y relación material que permanecen a pesar de. Entonces yo escojo hablar de ellas. No porque lo otro no sea súper importante y es tenaz también, pero bueno, Tomás. No quería cortar la conversación, porque es fascinante. Simplemente quería decir lo obvio, estamos en las 1:40, normalmente nos solemos dar hasta las 1:30. Quizá deberíamos ir pensando en darnos un cierre, a pesar de que los hilos de la vida, hasta la muerte al menos, incluso más allá, porque hay también formas de mortandad que están muy vivas, ¿no? Y en contextos de violencia política eso es particularmente relevante, ¿no? Pero, bueno, quería preguntarme por qué hacemos ahora. ¿Cortamos? ¿Intentamos darnos un cierre? ¿Intentamos ver si alguien más tuviera algún interés por conversar sobre algunas otras dimensiones? A mí hay algo de lo que comentaban Sebastián y Ana que me ha parecido muy interesante, que tenía que ver con los límites del conocer, pero quizá esto daría para una conversación de 3 horas y que me encantaría poder tenerla con todas vosotras en presencia, ¿no?
yéndonos por todos los meandros de las cuestiones. Pero si no, no sé si quisierais decir algunas últimas frases. No sé, Sebastián, Ana, por cerrar, darnos un cierre. Quizás nadie más parece tener un gran interés en continuar abriendo preguntas. Bueno, no sé. ¿Quisierais decir algo, Ana o Sebastián, en respuesta a la respuesta? Sí, creo es muy... Ah, perdón, Valeria, ¿querías decir algo? Perdón. Los escuché, divino todas las exposiciones. Lo que yo quería agregar es, más allá de las cuestiones de límites, de lo no dicho, de lo no abordado y de los aspectos que obviamente a veces exceden por cuestiones fácticas de conocimiento, ¿no? Como para iniciar el abordaje, o lo que uno prefiere, las elecciones que uno hace de recorte a la hora de enfrentar algún problema. Creo que hace falta revalorizar lo que sí estamos diciendo. Esta descripción funcional de la que hablaba Tania, decir, bueno, podemos decir esto, ¿no? De este modo, con las carencias que pueda llegar a tener, con los límites y con lo no abordado, pero es revalorizar lo que estamos diciendo y decir, sobre esto, ¿qué hago? ¿No? No solamente quedarnos con lo no dicho, porque lo dicho es un montón, aún con todos esos recortes. Entonces, nada, simplemente esto, como abordaba Ana, por ejemplo, a la hora de hablarnos de Brenda, esto, nos pone un video, ¿no? Nos trata de dar recursos a la hora de poder acceder a estas exposiciones y no nada más en el discurso de lo que Brenda dijo, sino poder ver a Brenda en el video, ver cómo manipula los objetos y demás. Y me parece que ahí hay un montón. Si no, sería inabordable cualquier tipo de tarea. Entonces, me parece eso. Perdón, gracias. Gracias a ti, Valeria. Tenemos que ir cerrando. A veces las cosas no hay manera de hacerlo bien. Me gustaría daros la palabra a Ana o Sebastián como para terminar de... Sí, muy breve, hay un montón de puntas que nos llevamos y que nos quedan resonando, por supuesto, con esta cuestión de la escritura funcional. Yo creo que hay como diversas instancias de distintos tipos de transiciones que uno va haciendo con eso que va elaborando junto con otros. Y efectivamente, digamos, o sea, esas valen y valen mucho, digamos, o sea, y está muy bien ponerlas en el frente. Y me quedo, digamos, o sea, con esta cuestión pensando en dónde está colocada la suciedad, digamos, esta zona sucia que hablaba Francisco, y lo pienso y lo pensamos recurrentemente cuando en realidad en las cooperativas se elabora una taxonomía nueva para definir, digamos, qué es reciclable y qué no, apunta a la ontología misma, digamos, o sea, de qué estamos pensando como reciclable, y es una metodología que está directamente sancionada por casi todos los interlocutores que tenemos. No, ¿cómo? Oler plástico, pero eso se van a morir. No, ¿cómo ustedes están permitiendo que eso suceda? ¿No? Entonces, ese tipo de tensiones, esas zonas sucias, digamos, o sea, me parece son súper importantes de compartir con ellos y tomar decisiones en conjunto y hacer estos acuerdos de trabajo, porque también, digamos, darles legitimidad es parte de lo que nosotros entendemos como el sentido político de nuestra práctica. Así que solo con eso por mi parte. Yo solo cerrar pensando la zona sucia en realidad y esto del límite que traía Tomás, si algo de esos límites también nos forman parte de esas zonas sucias que a nosotros nos demandan y a las etnografías justamente este gesto de volver a pensar creativamente cómo allanar ese camino, ¿no? Justamente para tomar decisiones sobre lo que queremos decir, pero sobre lo que otros también necesitan que sea dicho. En una tarea compartida y también cómo hay un límite que si no se encuerpa nunca aparece, ¿no? Como eso, termina siempre como velado, me sale decir. Hay algo que si uno no pone el cuerpo en cualquiera de sus dimensiones, incluso material, hay algo que no puede ni siquiera ser descrito haciéndole justicia a eso que sucede, ¿no? Después uno puede tomar decisiones sobre desde dónde se va a posicionar. Pero bueno, nada, charlemos 5 horas más si quieren otro día. Sería fabuloso, pero no sé si nos va a dar el vídeo. Nada más, disculpadme que
nos dé un cierre tan absurdo como pudiera ser cualquier otro. Muchísimas gracias, mil gracias, Tania, por la dedicación, el tiempo, la energía, tanto del proyecto del que nos has hablado como hoy hablando. Mil gracias, Ana, Sebastián, por vuestras intervenciones. Ha sido maravilloso también poder escuchar de vuestro proyecto, del que también me encantaría aprender muchísimo más. Y nada más, empezamos yéndonos a las manos y a la manualidad y hemos acabado en la zona sucia y estamos en el barro de la culpa del estar retrasados con la hora. Nada más, simplemente gracias a todas las personas que habéis venido hoy y nada, la próxima semana cerramos el ciclo con un debate entre Martín Safransky e Isaac Marrero Guillamón, que también nos hablarán de muchas cosas de las que se han hablado hoy, pero tematizándolas en torno a las políticas de la invención. ¿Cómo podemos pensar qué quiere decir inventar en la etnografía? Sin más dilación, gracias de nuevo y pasamos a cerrar la grabación. Que tengáis buena tarde, buena mañana, dependiendo de dónde estéis.